Una persona trabajadora y luchadora que se ha convertido en referente en su especialidad. Tenía un sueño, marcó sus objetivos, trabajó duro y luchó hasta conseguirlos. Comparte con generosidad sus logros y también los aprendizajes de los duros momentos que ha tenido que vivir en su profesión. Te presento la entrevista a Actea Jiménez. Hola Actea, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Luz, muy bien, muy bien. Aquí ¿Qué en tal? casa. Muy bien, y supongo que en casa eso es, ¿no? ¿Qué tal llevas estos días de confinamiento? Bien, dentro de lo que cabe los llevo bastante bien. Me arreglo. Muchas gracias, Actea, por dedicar estos instantes a Músicos a Poder. Hace Ujú. tiempo que bueno, estábamos intentando cuadrar nuestras agendas para estar aquí. Te agradezco muchísimo el esfuerzo que estés haciendo. Y bueno, al fin y al cabo el confinamiento nos ha ayudado a estar aquí, ¿no? Es más fácil ahora que tenemos todo el día libre. Perfecto. Bueno, Actea, siempre me ha parecido que eres una persona bueno, ha tenido muy claro sus objetivos y ha perseguido siempre sus sueños que se han cumplido, ¿no? Porque actualmente eres timbalera de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Has Ujú. conseguido una de esas plazas, una de esas plazas que a mucha gente le gustaría tener en sus manos y muy pocos consiguen, ¿no? Porque salen muy pocas plazas. Muy pocas. Y si te parece, pues vamos a empezar un poco a revisar tu carrera hasta llegar donde has llegado. Y Ujú. quizá podríamos comenzar desde aquella época en la que estabas cursando tus estudios superiores y, digamos, en los últimos cursos, pues ya empezaste a diseñar tu futuro, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue esa fase de terminar esos estudios y decidir hacer un máster, si no me equivoco, en Maastricht, ¿no? Sí. Fue donde hiciste el máster. Si te Ujú. parece, pues podemos empezar eh, contando un poco tu testimonio desde entonces, ¿no? Claro. Bueno, pues yo estudié el superior en Zaragoza, ¿no? Y allí teníamos, durante los cursos nos venían muchos profesores invitados, tanto de orquesta como de solistas internacionales y como de repertorio contemporáneo, ¿no? Entonces, yo ahí tuve la oportunidad de conocer mucho, tanto a nivel orquestal como a nivel solista, y ver un poco qué me gustaba y qué no me gustaba, ¿no? Yo tuve la suerte que desde muy pronto empecé a tocar en orquestas jóvenes, orquestas sinfónicas, y siempre me había gustado mucho. No, durante el superior estuve viendo un poco a ver si realmente me gustaba tanto como para dedicarme a eso o no, pero es verdad que siempre me había gustado mucho. Desde grado medio ya estaba tocando la joven de Soria o la joven del País Vasco. Y conforme fui haciendo el superior, fui entrando en otras jóvenes orquestas más internacionales, más grandes, y me encantaba. Entonces, eso unido al tener profesores de máster que venían de orquestas y conocer los estilos que había y qué posibilidades reales existían, pues me hizo decidir que realmente era orquesta lo que quería. Aún así, antes de irme a estudiar un máster fuera, lo que hice fue hacer un viaje por Alemania y Holanda para ir a conocer a los profesores de las escuelas donde creía que yo podía estudiar el máster y que me iba a gustar estudiar ese máster. No todas eran orquestales propiamente dichas, también fui a algunos sitios donde se trabajaba más pues, en la línea de Zaragoza, un poco más englobándolo todo, tanto orquesta como contemporáneo, como solistas en general. Entonces me hice ese viaje para ver qué me gustaba y qué no, y conocer a los profesores personalmente. Es decir, que para hacer ese viaje lo que decidí fue, porque claro, cuando estás en cuarto superior mucho tiempo no tienes, ¿no? Entonces yo iba con el agua al cuello y decidí estar un año más en superior, decidí repetir curso y en quinto dedicarme por entero, o sea, en quinto, en mi segundo cuarto, ¿no? Sí. Dedicarme por entero a preparar el recital final de carrera, preparar un buen recital y hacerme este viaje y enfocarme muy bien a dónde quería estudiar el máster.
Joder, muy buena idea esto del viaje, ¿no? Porque ir a ciegas a un conservatorio que quizá no conoces de primera mano, sino que algo que te han comentado y tal, pues igual hay mucha diferencia, ¿no? Creo que es muy importante ir previamente a conocer a los profesores, Ujú. porque al fin y al cabo luego vas a pasarte 2 años, 3 con esa persona estudiando, vas a hacer un esfuerzo grande, económico y personal al irte fuera, entonces tienes que tener ciertas garantías de que realmente es lo que quieres hacer, ¿no? Y de que es un poco, te va a gustar, aunque nunca lo puedes saber 100%, pero bueno. Sí. Y quizá además a veces estamos como muy obsesionados con la edad y con el tiempo, ¿no? Parece que por retrasar un año más el terminar tus estudios superiores o retrasar un año más antes de empezar a hacer pruebas, quizá pues podamos tener esa sensación de, ostras, estamos perdiendo oportunidades o en esa obsesión de estar metido en una competición, ¿no? Con el resto de las personas. Quizá esa decisión que tú tomaste puede ser una decisión muy acertada, ¿no? Para poder tomar las decisiones con más calma, revisar mejor las opciones que tienes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que las cosas hay que hacerlas meditadas y que las prisas al final te llevan pues eso, a tomar decisiones que igual no son las que realmente quieres, sino que las haces, pues venga, tengo que hacer un máster, me hago pruebas y donde entre me voy y tiene que ser ya, ¿no? Por no perder un año, como dices. Yo la verdad es que en ese sentido nunca pensaba así. En eso me ayudaron siempre mis padres, que siempre me dijeron desde el principio, no pasa nada si pierdes un año, siempre y cuando sea para bien o para no ir tan agobiada, porque al final hay muchas veces que no te da para nada, ¿no? Y en ese sentido yo no tuve miedo de perder, entre comillas, un año. Yo creo que lo gané y no me arrepiento en absoluto de haber hecho el superior en 5 años. Sí, sí, está claro. Y ¿cómo fue un poco, me ha picado la curiosidad, el viaje que organizaste? Eh, ¿Fue digamos que en un viaje visitaste todos los conservatorios o No, fuiste viajando poco a poco a cada lugar? bueno, en realidad sí que fue un viaje de, no recuerdo, creo que fueron 2, 3 semanas, no, creo que fueron 2 semanas, sí. Y había elegido previamente 3 conservatorios. Entonces me lo organicé, como tenía amigos y conocidos en la zona, pues bueno, pude alojarme de una manera económica y no me supuso mucho hacer este viaje, ¿no? Creo que fui a Hannover, a Stuttgart, a Múnich y creo que ya, esos 3 conservatorios fueron a los que fui. Curiosamente a Maastricht no fui, que es donde acabé estando, pero bueno, el profesor era el mismo. Ah, Entonces claro. lo conocí a él en Múnich, me encantó y luego sí que hice pruebas en Múnich, pero él me recomendó también hacerlas en Maastricht y al final es verdad que no conocía el conservatorio como tal, al no haberlo ido a conocer, pero, pero sí que al profesor, que era lo que más me interesaba, al fin y al cabo. Quizá también pueda haber algo de recelo. Yo no sé si esto en Europa ocurre, pero quizá por aquí yo sí he sentido en más de una ocasión recelo acerca de las personas que intentan contactar antes de hacer una prueba con el profesor, ¿no? Quizá esto ocurre más en estudios superiores, ¿no? Eh, y ¿por qué no? Puede ser una práctica interesante precisamente por lo que has comentado tú antes, ¿no? Ya que vas a pasar unos cuantos años y vas a dejar, digamos, tu formación en manos de esa persona, pues qué mejor que tener un contacto previo y conocer antes a esa persona. ¿Tú aconsejarías hacer esto también previamente en los estudios superiores? Eh, no sé si en los estudios superiores también. Es verdad que ahora existe, que no existía cuando yo empecé, en las jornadas estas de puertas abiertas, las que sí que puedes ir, conocer el conservatorio, conocer un poco a los profesores. Creo que para un superior quizá esto es suficiente, porque al fin y al cabo es como es la carrera, ¿no? No te juegas tanto, digamos, como en un máster. Entonces quizá con esto ya sea suficiente. A ciegas del todo igual no iría a un conservatorio, porque son 4 años de tu vida y son muchos, ¿no? Cuatro preciosos años, Sí, además en una edad en la que
te sientes todopoderoso y Exacto, que estás exacto. pasando tu vida entre cuatro paredes, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que también depende mucho del profesor, supongo. Y para un máster creo que hay menos gente que se presenta para conseguir esa plaza. Para un superior hay muchísima gente, entonces entiendo que no todas esas personas que quieren entrar al superior pueden ir a dar clase individual con el profesor, porque es un poco locura. Por eso me parece que las jornadas de puertas abiertas son una muy buena solución, tanto para profesores como alumnos, que se conozcan mutuamente. Muy bien, si te parece que vamos un poco hacia adelante, llegó ese momento de tomar la decisión de escoger el conservatorio que mejor se adecuaba a tus necesidades. ¿Tenías claro quién iba a ser el profesor y por qué decides ir a Maastricht? Bueno, un poco por lo que he dicho, ¿no? Él mismo me dijo de hacer las pruebas, tanto en Maastricht como en Múnich. En Múnich había muchísima gente, porque hay muchos profesores muy buenos también, no solo él, y las plazas eran limitadas, ¿no? Entonces él mismo me dijo, es mejor que hagas también en Maastricht para asegurarte, y de hecho en Múnich no me cogieron directamente, en Maastricht sí. Y como me gustaba mucho él y quería estudiar con él, aunque he de decir que también hice pruebas en Hannover, también me gustó como conservatorio y decidí hacer las pruebas ahí también. En Stuttgart, por ejemplo, decidí que no, porque estaba muy enfocado al rollo solista y yo quería más orquestal, ¿no? O por lo menos a partes iguales, como pasaba en Hannover. Entonces, pues bueno, hice las pruebas en esos tres conservatorios y de hecho el único en el que me cogieron fue Maastricht, que era lo que me interesaba. O sea, me interesaba mi profesor y allí me cogió, pues perfecto, estupendo, allí que me fui. Ujú. Y además el tema del idioma era más fácil también, porque en Múnich necesitaba alemán Ya. y en Holanda con el inglés en ese momento, ahora no sé si sigue así, pero en ese momento bastaba con inglés. Acabas de dar quizá un consejo muy interesante, ¿no? ¿Qué aconsejarías a esas personas que están en esa fase de tomar esa decisión de escoger un máster y quizá vayan a viajar a Europa? ¿Qué consejo les darías para hacer una buena elección? Y también en cuanto a ir a vivir a Europa, ¿qué tipo de consejos les darías a esas personas? Eso es complicado. eh, con respecto a elegir el máster, creo que, pues bueno, informarte todo lo que puedas, preguntar a toda la gente que conozcas que esté estudiando ese máster, tanto de tu instrumento como no tu instrumento, incluso qué tal se vive en esa ciudad, porque al fin y al cabo vas a estar un tiempo ahí, vas a llegar tú solo probablemente y vas a tenerte que hacer una vida, ¿no? Entonces es importante que en la ciudad también te sientas a gusto. El tema del idioma es importante. Si tienes planeado irte a Alemania, cuanto antes empieces a estudiar alemán, mejor. Esto es algo que a mí me decía mucho mi antigua profesora, Blanca, y me decía, si vas a acabar yéndote a Alemania, ponte ya con alemán. Y nunca le escuché, porque nunca tuve tiempo de ponerme, pero ahora veo que tenía toda razón del mundo. Afortunadamente no acabé en Alemania, porque si no hubiera sido un problema el idioma. Y siempre te puedes poner una vez allí, ¿no? Pero claro, es más duro, yo creo, llegar sin cero conocimiento. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdona? Una vez que vas a ir a vivir allí, ¿no? Lo que has dicho, ¿qué consejos le darías a una persona que vaya pensando en, bueno, yo voy a pasar unos años en Europa haciendo un máster y quién sabe, pruebas de orquesta o lo que sea? ¿Qué consejo le darías en cuanto al día a día? Creo que el mejor consejo creo que es que estés abierto a todo, a cualquier tipo de oportunidad, a cualquier tipo de proyecto que te surja, a conocer a todo el mundo que puedas y no cerrarte en banda, ¿no? No hacerte tu grupo de 2, 3 amigos y de ahí no salir, sino que creo que es una oportunidad muy grande cuando estás estudiando un máster, porque hay estudiantes de muchos lugares con ideas muy diferentes sobre muchas cosas y es un momento perfecto para enriquecerte y nutrirte de toda esa gente, ¿no? Entonces creo que el mejor de los consejos es que vayas con la mente totalmente abierta a todo, a lo que pueda surgir y a aprender. Muy buen consejo, yo creo. Qué bien.
Pues, ¿cómo fueron aquellos años de máster? Digamos que solo te centraste en los estudios o también ibas trabajando, ibas haciendo otros trabajos, proyectos que surgían o lo que sea. Pues bueno, yo al final estuve solo, el máster eran 2 años, pero yo como tal en la ciudad solo estuve uno. Y en este año me centré en estudiar. Es verdad que tampoco tuve muchas oportunidades de hacer proyectos y de tocar más allá de los que me proponía la escuela. Entonces, pues me centraba en estudiar, en preparar pruebas de orquesta y de jóvenes orquestas todavía. Y, y poco más. O sea, el año no dio para mucho, se pasó muy rápido, la verdad. Ujú. Pero claro, está claro que si tienes oportunidad de hacer otros proyectos, incluso proyectos que puedan ser diferentes, interdisciplinares o todo eso está genial, todo lo que puedas hacer. O sea, en esa época tienes, en ese momento de tu vida tienes energía además para hacerlo todo, entonces hay que aprovecharlo. Creo que es muy buen momento. Y bueno, llega el momento crucial, ¿no? Llega el momento de demostrar que realmente toda tu preparación ha servido para algo y comienza la fase de hacer esas pruebas de orquesta. ¿Cómo es este salto? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias? ¿Cómo diseñaste esta fase complicada, digamos? Bueno, digamos que no es que la diseñara ni tuviera algo muy en mente. Yo iba estudiando, estaba centrada en estudiar orquestal y aprovechar al máximo, ¿no?, a mis profesores. Y conforme fue avanzando el curso, pues me empecé a plantear el hacer pruebas de orquestas profesionales, cosa que no me había planteado nunca. Todavía tenía en mente el hacer pruebas de jóvenes orquestas, de la Gustav Mahler, de la Holstein, de la Eujo, ¿no?, todas estas grandes jóvenes orquestas. Y, y bueno, llegó un punto en que dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Voy a probar a hacer alguna profesional, tarde o temprano tengo que empezar y cuanto antes empiece, pues mejor, ¿no? Entonces, tuve buenas experiencias, las cosas como son. La primera que hice fue en Berna, no recuerdo, creo que era la ópera, pero no estoy muy segura. Y me preparé todo lo bien que pude, obviamente, y era la primera vez que me iba a hacer una prueba profesional, me iba a una ciudad que no conocía, me iba sola, sin conocer el idioma tampoco, y allí que me fui, pero fue bien, pasé la primera ronda, cosa que no esperaba, y esto como que me animó, ¿no? Me alentó a decir, bueno, lo estoy haciendo bien, no está mal, si en mi primera prueba de orquesta paso de ronda. Y luego hice pocas más, porque ya llega a final de curso y no había mucho tiempo, el recital final de primero y demás, ¿no? Entonces, recuerdo que hice otra prueba en Bruselas, que fue como, de repente en 2 semanas se juntó todo. Tenía las pruebas estas de Bruselas, el recital final de curso y otras pruebas en una orquesta holandesa que fueron las que gané finalmente. Entonces, en las pruebas de Bruselas no conseguí nada, no iba suficientemente bien preparada y yo lo sabía. Y luego hice las pruebas de Het Geldersorkest, que es en Arnhem, que es una ciudad que está en el centro del país, en el lado pegado a Alemania. Y eran 2 rondas, en la primera ronda pasé también y la segunda era otro día diferente, 2 semanas después creo que fue, que ya había pasado el recital y ya estaba más relajada, digamos, ¿no? Y bueno, esas las gané. Fui a hacerlas sin ningún tipo de pretensión ni esperanza de ningún tipo, no conocía a nadie en la orquesta, no conocía la ciudad, no tenía ni idea de nada y me presenté allí pues para tener una experiencia más en pruebas, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que me la llevé, la sorpresa para mí y para todo el mundo, vamos. Eh, ¿Cómo es ese momento de conseguir algo, quizá lo que has dicho que tampoco te esperabas, ¿no? Que uno cómo se siente cuando consigue algo que quiere conseguir, pero antes de lo que se espera. Pues no te sé describir cómo te sientes, pero no te lo crees. Es como, ahí va, o sea, de repente se te pasa tu vida por la cabeza y dices, si de repente esto es un cambio brutal de todos mis planes,
Esto era junio además, entonces ya los planes cambiaban desde verano, o sea, era algo como muy... Estaba un poco en shock, digamos, ¿no? No podía creérmelo, no podía asimilarlo, pero a la vez es una alegría inmensa, es como cuando es un subidón de adrenalina, es como cuando te subes a la montaña rusa y de repente vas a caer y explota todo, ¿no? Pues es un poco así, es una mezcla entre el shock y el subidón que te da de haber conseguido algo así. De repente cambio de chip, ¿no? Totalmente, sí. De ser estudiante a ser un músico profesional, digamos, dentro de una plantilla, como es una orquesta profesional. ¿Cómo es esta nueva vida? ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues no te voy a engañar, fueron muy duros, fueron muy difíciles. Yo la verdad es que nunca había tocado una orquesta profesional, ni como timbal, ni como percusionista, ni como nada. O sea, solo había tenido experiencias en orquestas jóvenes o en grupos más pequeños, ¿no? Pero nunca en una orquesta profesional grande. Y entonces, de repente encontrarte con esa situación que ni siquiera te la has imaginado, porque todavía no me había imaginado en esa situación, en una ciudad en la que no conoces a nadie, que además el inglés ya no es el idioma principal, es un idioma que ya no conoces. Y bueno, en este caso se juntó con que en la orquesta pasaba dificultades, entonces había mucha tensión, tanto en la orquesta como organismo, como entre los músicos, ¿no? Y eso a mí me afectó de lleno. Entonces fueron 2 años muy duros, muy difíciles, en los que lo pasé mal, sinceramente, pero también en los que aprendí muchísimo, pero muchísimo. Aprendí cosas básicas y elementales que jamás me hubiera podido imaginar que pasaban en una orquesta. Aprendí cosas del trato y las relaciones humanas en una orquesta y con compañeros. No sé, son cosas que yo aprendí por las malas, digamos, que si igual otra persona lleva una evolución diferente, pasa por tocar de bolo en estas orquestas y va viendo cómo funcionan, pues seguramente esas personas lo aprenden de una manera más natural y ni siquiera son conscientes, ¿no? Pero para mí lo aprendí todo a bofetadas, digamos. Entonces eso también te hace ser más consciente de las cosas, te hace apreciarlas más y te hace definirte un poco, ¿no? Yo en mi caso veía que ese no era mi sitio y que no quería estar allí, porque no podía ser que algo por lo que llevaba luchando tantos años fuera eso. El idealizado que tenía de tocar en una orquesta y encima timbal es algo que llevaba queriendo mucho tiempo y no podía ser que fuera esa mierda, con perdón, no podía ser, ¿no? Entonces te hace también plantearte, soy yo que no encajo aquí, soy yo que no encajo en una orquesta, son mis compañeros que no quieren que yo encaje, ¿qué pasa? Se te pasa de todo por la cabeza y bueno, en el momento tampoco eres capaz de darte respuestas, te las das con el tiempo, con los años, cuando lo dejas atrás y lo ves con perspectiva, ¿no? Pero en el momento es como una cantidad de cosas, de información, de experiencias nuevas que no eres capaz tampoco de gestionar ni de asimilar, ¿no? Ha habido una cosa que has dicho que yo me he sentido muy, muy identificado y es idealizar, ¿no? Quizá los que hemos recibido una formación clásica idealizamos ese trabajo de conseguir una plaza en una orquesta sinfónica. Y quizá tampoco tenemos alrededor nadie que nos vaya preparando para eso que si conseguimos, ¿no? Para eso que nos vamos a encontrar. La convivencia en cualquier grupo, en la convivencia entre seres humanos, pues no es nada fácil, ¿no? Y ya no solo está el aspecto musical y que uno esté preparado musicalmente para afrontar los retos musicales, ¿no? Sino que los retos de la convivencia. Y quizá pues sería interesante, ahora que tú tienes mucha experiencia, no solo en Holanda, sino en otros puestos de trabajo que has conseguido, ¿qué consejo darías a esas personas que están optando a esas plazas y que si consiguen esas plazas
digamos, no se lleven este chasco o esta, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de repente eso que has idealizado tanto, pues no es como te has imaginado, ¿no? A mí también me ocurrió la primera vez que tuve la oportunidad de ir a trabajar en una orquesta sinfónica, pues me llevé este shock, ¿no? De algo que has idealizado tanto, que tú mismo te has imaginado de una forma y luego es completamente diferente, ¿no? No sé, ¿qué te parece, Actea? ¿Darías algún consejo a alguien que, bueno, va a dar este paso? No sé si me atrevería a dar un consejo como tal, porque claro, cada persona es muy diferente y afronta las situaciones de una manera diferente. Creo que lo mejor que puede hacer cada uno es ser consciente de esto que estamos hablando, ¿no? Y los que ya estamos aquí, o los profesores, creo que somos responsables de transmitir eso, ¿no? Porque una persona que, que está estudiando y que quiere dedicarse a la orquesta probablemente ha pasado por orquestas jóvenes y ahí eso es una maravilla, es genial, hay un ambiente que es la hostia, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, yo quiero esto toda mi vida y voy a por ello. Entonces creo que hay que explicar muy bien que eso que mola tantísimo no pasa en una orquesta profesional, o pasa muy poco, muy de vez en cuando, o quizá en alguna orquesta muy, muy concreta, muy puntual, pero no en la mayoría de las orquestas, ¿no? Entonces, creo que el mejor consejo que puedo dar es ese, es que hay que ser conscientes de que no va a ser eso, que una orquesta profesional no es una orquesta joven y no tiene nada que ver, y hay que estar preparado para eso, ¿no? Pienso en una empresa, por ejemplo, la gente que entra nueva a trabajar no entra recién salida de la carrera a un puesto de dirección, como fue, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo entré directamente al puesto de timbal solista de la orquesta, ni siquiera entré como tutti. Entonces no me dio tiempo a poder ver cómo funcionaban las cosas y aprender a gestionarlas. Eso rara vez pasa en una empresa, ¿no? Haces carrera, digamos, tú entras desde abajo y poco a poco vas creciendo, o entras desde el medio, pero no vas a entrar directamente a dirigir. Entonces, es una comparativa que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero que creo que muestra un poco lo que puede pasar cuando entras a una orquesta y no estás preparado o no te has planteado nunca cómo puede ser eso, ¿no? A nivel trabajo, no a nivel orquesta, hacemos música, somos todos músicos y disfrutamos mucho, sino hay muchas más cosas dentro de una orquesta que pasan por debajo y que incluso hacen mucho ruido, mucho más ruido que lo que debería ser lo principal, que es tocar y disfrutar con la música. Hay muchas otras cosas que incluso hacen que el día que vayas a tocar no te apetezca, porque tienes mil cosas en la cabeza que han ocurrido durante esa semana y que no tienen nada que ver con la música y que no son agradables tampoco muchas veces, ¿no? De ahí quizá también que creo que hemos hablado en más de una ocasión, quizá la importancia de ampliar las plantillas que podemos encontrar hoy en día en las orquestas sinfónicas profesionales, ampliar esas plantillas con perfiles de trabajadores como fisioterapeutas y psicólogos, ¿no? Por- Totalmente. porque para gestionar estos problemas de convivencia que puedan surgir y que realmente cuando un músico suba al escenario pueda estar centrado, centrada en la música, ¿no? Eso que acabas de comentar, ¿no? Porque si uno llega abrumado con tantas preocupaciones, con tantos problemas de convivencia y no saber gestionar eso, pues puede llevar a que luego no puedas rendir como tienes que rendir en el momento, ¿no? de subir al escenario. Incluso creo que los conservatorios se debería contar un poco cómo contar o enseñar la organización de la orquesta, cómo funciona. Que hay un gerente, hay un director técnico, artístico, todas esas cosas. Yo cuando entré en Holanda en la orquesta, yo no tenía ni idea y si tenía un problema no sabía a quién tenía que acudir, no sabía cuál era la persona directa con la que tenía que contactar o si era un problema más artístico o técnico a quién tenía que ir. No tenía, pero ni idea, o sea, me volvía loca. Y creo que eso es algo que bueno, es fácil de explicar, ¿no? Con un organigrama y simplemente como conocimiento general de cómo funciona algo así.
Bueno, Actea, dejas atrás entonces Holanda y aquella orquesta y digamos que entras en una nueva fase en la que, bueno, decides hacer más pruebas o cómo fue la vida que llevaste después de esa experiencia. Pues bueno, al final fueron 2 años en esta orquesta en Holanda. Después, los 2 años estuve en periodo de prueba, que se llama. Normalmente son más cortos, de 6 meses, un año, pero bueno, en esta orquesta no tenían claro si querían que yo me quedara o no. Yo sí tenía claro que no me quería quedar, que no era mi sitio, no podía ser ese mi sitio, ¿no? Entonces, bueno, cuando finalmente después de los 2 años, que además aproveché el segundo año para terminar el máster, después de los 2 años me dijeron que no, que finalmente no me daban la plaza para mí. Pues yo me planteé diferentes escenarios, ¿no? De qué hacer con mi vida. De repente es como que había un abismo delante, no había objetivo alguno, ¿no? Entonces, no me supuso mucho porque tenía muy claro que quería salir de aquello, ¿no? Entonces, fue más un alivio que un problema. Entonces, bueno, lo estuve hablando con mi pareja y decidimos que nos volvíamos a casa, nos volvíamos a España, que era donde los dos queríamos estar. Y bueno, por circunstancias, no teníamos claro qué ciudad ir, ¿no? Pero bueno, por circunstancias del trabajo de él, al final fue Madrid. Fuimos a Madrid y yo me lo tomé como un periodo de pausa, de decidir qué es lo que quería hacer, si volvía a intentar hacer pruebas, si volvía a intentarlo en el extranjero, o si me buscaba la vida de otra manera. Era algo que también me planteaba, ¿no? Estaba tan desencantada con las orquestas o con esta orquesta que no sabía tampoco sabía si eran así todas o solo esta, y no sabía si eso lo quería para el resto de mi vida. Entonces, bueno, me tomé unos meses de pensar y decidir qué quería. Y la verdad es que en esos meses me fue muy bien, me estuvieron llamando de muchos sitios para tocar, entonces digamos que no paré de trabajar, estuve tocando en un montón de orquestas, sobre todo en España y bueno, en Madrid, que hay como muchas orquestas más pequeñas, ¿no? Y me fue muy bien, entonces también al final volví a encontrar la ilusión, ¿no? Y digamos que volví a estudiar en serio para prepararme pruebas, pero de alguna manera las que iban saliendo no me convencían, ¿no? Porque pues salió, me recuerdo una en Ginebra, creo que fue, y me las empecé a preparar con muchas ganas, ¿no? Porque llevaba muchos meses sin centrarme en el estudio, pero al final dije, es que no me quiero volver a ir, no me veo viviendo allí, ¿no? Creo que es algo también importante a tener en cuenta. Quizá no al principio, cuando estás estudiando, digamos, yo creo que pues, deberías hacer las pruebas en todos los sitios que tengas opción, pero llega un momento en la vida en que ya no te vale cualquier lado y ya piensas un poco más dónde quieres vivir, porque sabes que donde consigas una plaza probablemente vayas a estar el resto de tu vida o por lo menos durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, estaba así, ¿no? Un poco entre preparo pruebas, pero no las acabo de preparar porque no estoy motivada suficiente. Y en estas pues salieron las pruebas de la voz, de la Orquesta de Bilbao, que es donde estoy ahí ahora, y es así que dije, vale, tengo que preparármelas sí o sí, porque una oportunidad como esta, una plaza de timbal en España, no ocurre todos los días y llevan muchos años sin pasar esto y no se sabe cuántos años más va a seguir así, ¿no? Y bueno, entonces ya me centré, digamos, en estudiar estas pruebas. Y bueno, si quieres te cuento un poco cómo me planteé el estudio, ¿no? Sí, sería muy interesante bueno, lo que tú veas que quieras compartir, sería muy interesante pues nos contarás un poco cuál fue ese planning de preparación, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué aspectos tuviste en cuenta? Si hubo también alguna preparación mental para esas pruebas, que si crees que esto es importante. Ujú. Pues obviamente sí, ¿no? Creo que es muy importante la preparación mental para unas pruebas, para el día a día y para absolutamente todo. Creo que es básico. Eh, yo estas pruebas, creo que hay algo importante también que he dicho, que es el estar motivado para hacerlas. Si no estás motivado te va a suponer la escalada de un muro enorme y va a ser
una experiencia muy desagradable, cuando creo que en realidad puede ser una bonita experiencia la preparación de pruebas, porque vas viendo tu desarrollo, vas viendo cómo vas mejorando, con unos objetivos claros, y creo que eso es muy motivador para cualquier músico. Yo en mi caso, para preparar pruebas, tengo una capacidad muy grande de poner todos mis esfuerzos en eso, digamos, ¿no? Me olvido un poco de todo el ruido que hay alrededor, a no ser que haya cosas como imprescindibles que no pueda dejar, ¿no? Pero digamos que consigo centrarme en eso y olvidarme de otros problemas que ojalá lo consiga hacer en otros momentos de mi vida, pero bueno, cuando tengo pruebas lo consigo hacer y es bastante bueno y gratificante. Entonces, yo de las primeras cosas que hago es sacar un papel, apuntarme todos los pasajes que me voy a tener que estudiar y hacerme plannings, digamos, semanales, quincenales, mensuales, depende del tiempo que haya, ¿no? Y me hago, en cada fase de estos plannings, pues me hago un control, ya sea grabarme, ya sea que alguien me escuche, tocarlo, hacerme una especie de tryout de audición con toda la gente que encuentre, no sé, me voy poniendo pruebas a mí misma para ver ese desarrollo y para ver cómo me enfrento a la situación. Obviamente no voy a conseguir ponerme en la misma situación que en una prueba porque hay muchos más factores, pero lo intento al máximo. Incluso me boicoteo a mí misma. Si un día digo, hoy voy a hacer una tirada de arriba abajo yo sola con una cámara o sin cámara, me boicoteo, me puedo poner a la alarma del móvil a mitad o me puedo hacer cosas para ponerme en situación de lo que luego puede pasar en una prueba, ¿no? Que haya ruidos que me despisten, que no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, todos esos escenarios posibles dentro de una prueba, yo me los intento reproducir en mi estudio para que mi cabeza y mi mente estén preparados a todo y no se desconcentren con nada, ¿no? Algo muy común en unas pruebas es llegar claro, todo el mundo calienta, ¿no? Y estar pensando más que en lo que tú vas a hacer, estar pensando más en lo que está haciendo el de al lado. Fíjate qué rápido está tocando esto, o qué lento, oye, cómo calienta. Claro, eso es inevitable, creo que es inevitable que pase, pero hay que tener una sangre fría, digamos, o una cabeza muy centrada para decir, no, yo me he preparado de esta manera, he llegado al 100% de mis posibilidades o al máximo de mis posibilidades. Quizá no sea suficiente para ganar esta prueba o quizá no sea suficiente para dedicarme a esto, pero por lo menos estoy tranquila tranquilo con el trabajo que yo he hecho. Creo que eso es básico para ir a una prueba, el estar 100% seguro de que has hecho todo lo que podías o prácticamente todo lo que podías, ¿no? Y eso ayuda pues a esto, ¿no? A que ves al de al lado lo rápido que lo está tocando o lo bien que lo está tocando y no dejarte minar por ello, de pensar, hostia, es que ¿cómo voy a pasar yo de ronda si esta persona está tocando así, yo no estoy capacitado? Todas esas cosas que son inevitables que nos vengan a la cabeza porque pues bueno, es normal, ¿no? Que tengamos dudas y problemas de autoconfianza en esos momentos con tanta presión, pero hay que intentarse olvidar de ellos y centrarse en lo que uno mismo ha hecho, ha trabajado y puede dar en el momento. Y para eso el trabajo mental es imprescindible pues con técnicas como el mindfulness que haces tú o técnicas similares, ¿no? La concentración, el no dejarte que tus pensamientos se vayan a otros lados y sobre todo que no se vayan a algo negativo, ¿no? A cosas negativas. Creo que es básico. Muy, 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 muy interesante todo esto que has contado, Actia. Muy interesante. Bueno, ¿cómo fue ese momento de conseguiste esa plaza bueno, que por la que peleaste mucho, por la que dejaste de lado también muchas cosas? ¿Cómo fue cómo recuerdas aquel momento? Pues un poco como la primera vez, porque me pasó un poco lo mismo. Yo no iba, o sea, había trabajado mucho por esa plaza, pero mi intención no era ganarla. O sea, obviamente, si la ganaba, genial, pero no es que fuera por ella a muerte, ¿no? Que creo que es algo, cada persona es diferente y funciona diferente, pero en mi caso me ha funcionado muy bien. Siempre que he ido a unas pruebas sin esperar nada, me ha ido muy bien. En el momento que esperaba algo, la presión ha podido conmigo. Pero al no esperar nada, pero a la vez prepararme a mi máximo, o sea, digamos que me reto a mí misma, pero no pretendo ganar esa plaza, para mí es lo que mejor funciona, ¿no?
para cómo soy yo. Ya digo, cada persona es diferente. En mi caso funciona muy bien. Entonces, en este caso yo no iba, o sea, cuando pasé de la primera ronda, de hecho no pasamos muchos, pasamos, no sé si 6 o 7, ya me sorprendí muchísimo de ver compañeros que yo consideraba que estaban muy fuertes, muy potentes como para ganar esa plaza y que eran mi apuesta para ganar esa plaza, ver que no pasaban esa ronda y la pasaba yo, ya fue como, jolín, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego una segunda ronda, yo esperaba una tercera, bueno, todos esperábamos una tercera, y al final de esa segunda ronda ya habían decidido que me la daban a mí la plaza. Entonces, volvió a ser como la primera vez, como un shock de decir, esto es algo que no me esperaba en absoluto, y menos aún, o sea, yo esperaba una tercera ronda, entonces que de repente ya nos dijeran, ya hay ganador, digamos, fue como muy, muy impactante. Y a la vez, pues esa adrenalina también, es decir, no me lo puedo creer, otra vez cambio de vida radical, vuelta se van por la borda todos los planes que yo tenía para el curso, porque esto fue en septiembre, cambio de ciudad, cambio de todo otra vez, es como te viene toda la cabeza, ¿no? Y a la vez que estás en shock, estás que te sale de aquí dentro, te sale de todo. Es una sensación muy guay en realidad. La pena es que dura poco, que Ya. en unos días, una semana ya volvemos a la vida real y ya te pones con otras cosas y esa sensación se pierde, desafortunadamente. Para lo bueno y para lo malo, el ser humano tiene una capacidad muy grande para adaptarse a las situaciones, ¿no? Y en este caso, cuando ocurre algo tan gratificante, pues la pena es que nos adaptamos enseguida y nos acostumbramos a esa vida y ya enseguida empezamos a buscar las pegas a las cosas, ¿no? Y Exacto. qué difícil es cada día levantarnos con esa ilusión, con ese brillo en los ojos y sentirnos afortunados porque podemos vivir de nuestra pasión, que es la música, ¿no? Totalmente de acuerdo. Actea, si tuvieras que, digamos, hacer una lista de 4 consejos primordiales para una persona que está preparando unas pruebas de acceso, ¿qué lista harías de esos cuatro cosas que tienen que estar ahí? El ABCD, digamos, de una prueba de orquesta. Uno sería el que acabo de decir, el prepararte al máximo de tus posibilidades, nunca pretender llegar a más de lo que tú mismo puedes dar en este momento de la vida. Y eso hay que aceptarlo también. Entonces creo que ese para mí es el primer consejo. O sea, que tú te sientas realizado con el trabajo que has hecho para hacer esas pruebas. Más allá del resultado que luego haya, porque además hay muchísimos factores externos que tú no puedes controlar, pero por lo menos que tú te sientas bien y contento con el trabajo, ¿no? Y no te puedas reprochar nada. Ese es el primero de los consejos. Es difícil, ¿eh? Pensar en cuál. Te pillo además ahí a bote pronto. Creo que otro de los... Bueno, es que al final todos los consejos que pueda dar van a estar dentro de esto. Es decir, creo que es importante trabajar el aspecto mental, como has dicho, pero para mí está dentro de este primer consejo. O sea, si tú trabajas el aspecto mental, ya estás en esa parte haciendo todo lo que puedes. Si tú te organizas, si te haces un planning, ya estás haciendo este primer consejo, es decir, hacer todo lo que puedes. No sé, creo que es que lo resume todo. Eso, es hacer todo lo que puedes y el día del momento, ¿no? El crucial, el día de la prueba en el que te expones y muestras lo que has hecho, no estar pensando. O sea, para mí, cuando voy a unas pruebas, mi tope, mi deadline es el día de antes de las pruebas. Hasta ahí he hecho todo lo que he podido. A partir de ahí ya simplemente dejo que las cosas pasen como tengan que pasar. Y yo voy a la prueba y sé que la puedo liar, que me puedo equivocar, que me puedo parar, puedo estar más nerviosa, menos, pero como ya estoy contenta por todo el trabajo que he hecho, ya en ese momento me olvido y lo que intento hacer es tocar como si estuviera tocando un concierto, es dejar fluir lo que tenga que salir, intentar disfrutar de la música, aunque esté tocando un pasaje de bombo, pero al fin y al cabo la música está en tu cabeza, ¿no? Entonces intentar
disfrutar lo que estoy haciendo para poder llegar al jurado, al tribunal, igual que llegaría al público. Si tú lo disfrutas, al fin y al cabo, traspasa esta barrera y va más allá. Y creo que eso luego a la hora de juzgarlo, las personas que lo tienen que decidir lo han sentido, lo pueden llegar a sentir y es más fácil tener un resultado positivo. Entonces, bueno, resumiendo, hacer todo lo que puedes, estar a gusto, estar contento con lo que has hecho y el día en sí, disfrutarlo todo lo que puedas, dentro de los nervios y demás, pero disfrutarlo todo lo que puedas y no pensar en lo he hecho bien, lo he hecho mal, voy a hacerlo así, el de al lado lo ha hecho mejor, todo eso creo que es totalmente improductivo. Perfecto, muchas gracias, Actea. Me gustaría hacerte una última pregunta. Imagínate, Actea, si tuvieras ahora la oportunidad, gracias a la tecnología, si tuvieras la oportunidad de verte a ti misma terminando tus estudios superiores y, digamos, encaminando tu vida hacia lo que has conseguido, ¿no? O sea, lo que has conseguido tú en tu carrera profesional. ¿Qué consejo le darías a aquella Actea? ¿Qué consejo te darías a ti misma? Uf. Creo que me diría que siguiera trabajando en lo mismo que estaba trabajando, pero que no me olvidara de que la profesión no es todo. No lo es todo, quiero decir. O sea, que hay vida más allá de la música, hay vida más allá de las orquestas y de un trabajo, ¿no? Hay mucha más vida y no puedes olvidarte de eso. Yo en mis años de estudios me centré muchísimo en estudiar, muchísimo, y dejé cosas de lado que luego me arrepentí de haberlas dejado de lado. Y no aproveché los años, esos años, ¿no? Que, como decía antes, tienes muchísima energía para hacerlo todo. Creo que los podría haber aprovechado mucho más a nivel personal, no a nivel profesional. Entonces simplemente me diría eso, sigue trabajando lo mismo que estás trabajando, pero no dejes de lado nada más, no dejes de lado tus amigos, tu familia, tus hobbies, tu tiempo libre, tu bienestar personal, todo eso hay que cuidarlo también. Muy buen consejo, Actea. Muchísimas gracias. Muy interesante. Yo creo que han salido cosas muy interesantes en la entrevista y seguro que será enriquecedor para las personas que deciden ver esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que disfrutes también en la medida de lo posible de esta estancia en casa estos días. Muchas gracias a ti, Elbur. Ha sido todo un placer hablar contigo. He estado súper cómoda y como tú dices, espero que sirva a alguien, le pueda servir de algo mi experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Actea. Otro para ti. Chao. Chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.